Gracias por recordarlo, como siempre. Y ahora sí les comparto y les digo que comparto el sonido de la computadora y vamos a compartir el video, que es... ¿Cuál es el video? Déjenme ver. Debe ser este. No, este no es. Estoy viendo aquí dónde está en mi computadora el video. ¿Se ve el video? Bienvenidos al material del departamento. No, No se ve. Déjenme ver qué pasó con, No, todavía no. ver qué pasó con la compartición, porque ya lo tengo aquí. Aquí está. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Díganme si se escucha, porque hay que activar una cosa para que se escuche, y si no se escucha, voy a hacerlo. Bueno, déjenme quitar esto para que no se moleste aquí, lo voy a poner, y ahí va. Química inorgánica y nuclear. ¿Se escucha? En esta ocasión les traemos un video Sí. para hablar un poco de una teoría de enlace que se llama teoría de enlace-valencia. También es conocida como teoría de orbitales híbridos. Para tratar de entender cómo se unen los átomos entre sí para formar moléculas, vamos a tratar de ver un caso particular, que es el metano. Cómo se unen los hidrógenos hacia un átomo central, que es el carbono. Esta es una molécula muy de moda en los últimos años, responsable también de cosas como el calentamiento global, y que tiene una estructura muy definida, que es un tetraedro perfecto con 109,5 grados entre el hidrógeno, carbono, hidrógeno, y las distancias de enlace entre carbono e hidrógeno son 1,09 angstroms. Es una molécula que sabemos que no es polar y que tiene ciertas propiedades que iremos revisando. Para poder entender cómo es el enlace, tenemos que recurrir a modelos. Quizá el modelo más sencillo y más ampliamente difundido es el modelo de estructuras de Lewis, donde hablamos de que los enlaces están formados por un par de electrones que se comparten, un electrón del hidrógeno y uno del carbono. Si nosotros consideramos esto, el carbono tiene 4 electrones, los puntitos rojos, y el hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia. En cada enlace se van a compartir un par de electrones, uno del carbono y otro del hidrógeno, dando como consecuencia enlaces covalentes sencillos. Si nos fijamos, esta teoría es muy limitada. Nos dice que para que sea estable la molécula debemos de tener 8 electrones en total sumando. En el metano sumamos 8, 4 del hidrógeno y 4 del carbono, suman 8 electrones. Pero no nos predice nada acerca de muchas propiedades, en particular de la geometría, que es algo muy importante en las propiedades de las moléculas. Por eso tenemos que recurrir a alguna teoría un poco más sofisticada. Los electrones son puros. Eso es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y lo que nos encontramos es que hay teorías mucho más sofisticadas, mucho más modernas, que no solo hablan de los electrones como puntitos, como lo acabamos de ver en la modelo de Lewis. Un modelo ya muy viejo, pero que funciona muy bien, es el modelo de Schrödinger, donde se habla de que los electrones están en orbitales. Y podemos ver que el carbono, el átomo central, va a tener 4 orbitales en su capa de valencia, el S y 3 P. Estos orbitales P están orientados en diferente posición en el espacio, y si nosotros vemos la configuración electrónica del carbono, es 1s2, 2s2, 2p2, y tenemos que considerar únicamente la capa de valencia. Sabemos que a cada orbital le pueden caber 2 electrones, entonces el primer modelo que se empezó a llamar la atención para poder entender el modelo de enlace a través de este tipo de ecuaciones o este tipo de orbitales, es decir, pues
un electrón de uno de los átomos va en un orbital y el otro electrón va en el mismo orbital, es decir, se comparten en el mismo orbital un electrón del átomo central y un electrón del átomo que se le une. En este caso serían un electrón del átomo de carbono y un electrón del hidrógeno. Para poder hacer eso, nosotros tenemos lleno el orbital 2s del carbono, entonces tenemos que promover un electrón para el orbital 2pz para que tengamos todos los orbitales del carbono con un solo electrón. Y así los electrones de los 4 hidrógenos pueden entrar uno en cada orbital. Este es un modelo que fue lo primero que se planteó. Vamos a ver qué sucedió con este modelo. La idea general es superponer un orbital del carbono con un orbital del hidrógeno. El único orbital que tiene el hidrógeno es el S. Por eso vamos a suponer los moraditos estos que tenemos aquí son los orbitales D, con cada uno de los orbitales que tienen un electrón del átomo de carbono, el S, el PZ, el PX y el PY. Aquí lo estamos poniendo como se superpondrían para poder tener un enlace. Aquí tenemos un eje coordenado y este eje coordenado lo que nos dice es cómo están orientados los ejes. El PZ, PX y PY están orientados sobre los ejes correspondientes y un hidrógeno entraría a uno de esos ejes para interaccionar con el orbital correspondiente y así sucesivamente. Sin embargo, el S tendría una superposición diferente y también una orientación diferente. Esto nos da como resultado un fallo claro. Si nosotros vemos el metano, es un tetraedro perfecto. Los ángulos que hay aquí son de 90 grados, no de 109.5 grados. Todos son ángulos iguales. Eso querría decir que la superposición del hidrógeno con el carbono de los orbitales S debería ser igual a la del carbono con los orbitales P y con el hidrógeno del orbital S, y eso pues no es así como lo estamos viendo. Entonces esta teoría, usar orbitales atómicos sencillos para poder explicar enlace, falla considerablemente. Es una teoría que no podemos explicar claramente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ha habido muchísimas aproximaciones para poder tratar de entender enlace a través de modelos de Schrödinger. Hitler y London, la primera mitad, en particular los años 20 hasta 30, estuvieron trabajando en un modelo donde combinaban las funciones de onda de los orbitales atómicos y podían encontrar resultados interesantes. Eso sucedió y funcionó bien, sin embargo era un poco complicado, pero llegó una persona que tenía una intuición química muy, muy grande, Linus Pauling, en realidad es como se pronuncia, y él desarrolló por primera vez la teoría de la hibridación con el fin de explicar la estructura de las moléculas como en metano. Esto lo hizo en un artículo que estoy citando aquí abajo, que valdría la pena que revisara. Este hombre, vale la pena mencionarlo, fue Premio Nobel de Química por todo este tipo de aportaciones. Adicionalmente, es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en distintas áreas, no solo científicas, sino también de la paz. Como es evidente, el considerar unir orbitales atómicos y tal y como lo predice la teoría para átomos de Schrödinger no da un resultado adecuado. Los ángulos de enlace y la superposición no corresponden a las geometrías observadas experimentalmente. Por eso Pauling lo que hace es tratar de decir otra cosa. ¿Qué es lo que propone Pauling? Lo que dice es, si yo tengo orbitales S y orbitales P, que van a ser los de valencia, que van a participar en los enlaces, realmente estos no son los orbitales puros los que van a participar, sino que vamos a tener una mezcla de orbitales. Yo voy a poder mezclar un orbital S con un P para tener un híbrido, que es una mezcla de ambos orbitales. En este caso sería un orbital SP. Y este va a tener propiedades diferentes y superposiciones diferentes y una orientación en el espacio diferente a los que provienen. Lo que se propone como primer paso es tomar los orbitales de valencia involucrados, que en este caso son las funciones de onda de cada uno de estos orbitales,
y mezclarlas. Mezclar la del S y las tres del P, PX, PY y PZ. Y ver la función de onda del orbital híbrido para después resolver la ecuación de Schrödinger y encontrar los orbitales híbridos. No vamos a hacerlo de esta manera, no vamos a meternos en la ecuación de Schrödinger, simplemente vamos a hacerlo de forma cualitativa. Entonces, lo que se propone para el metano, que es una molécula muy simple, es tomar un orbital S, que es el de valencia, y tres orbitales P, mezclarlos a través de esas funciones de onda. Fíjense, simplemente son las sumas y las restas y las combinaciones lineales para poder obtener los orbitales híbridos. Si nosotros hacemos los orbitales híbridos correspondientes, resolvemos la ecuación de Schrödinger, vamos a tener 4 orbitales que vamos a llamar sp3 y que van a estar orientados no sobre los ejes, a diferencia de sus orbitales originarios, que eran los orbitales atómicos. Van a estar orientados, como se muestra aquí en este dibujo, van a estar orientados en equidistantemente lo más lejano uno del otro, de cada uno de estos orbitales, y eso es con una geometría tetraédrica, que es precisamente la geometría que tiene el metano. Si nosotros resolvemos esa ecuación de Schrödinger que les decía y ponemos los orbitales híbridos sp3, los 4 resultantes, saliendo de un mismo punto, de un mismo átomo, lo que tenemos es precisamente una estructura tetraédrica, con sus lóbulos principales, los lóbulos grandes que van a tener la superposición sobre los ejes de un tetraedro a 109.5 grados, como era lo que habíamos predicho, o más bien habíamos observado en el metano. Teniendo eso en mente, podemos extrapolar la misma situación, el mismo análisis, cuando estamos teniendo diferente número de sustituyentes. Por ejemplo, si tenemos el BH3, lo que tenemos es que el boro solamente se une a 3 átomos, no a 4 como el carbono. Entonces solamente vamos a ocupar 2 orbitales P. Si nosotros analizamos esto, pues vamos a tener una situación muy similar. La energía del 2S es un poco menor y la de los 2P un poco mayor. Si nosotros generamos los orbitales híbridos a través de resolver la función de onda con las funciones de onda híbridas que podemos ver aquí, lo que vamos a obtener es 3 orbitales, pero ahora van a tener un carácter P un poco menor, es decir, la contribución de los P va a ser menor que en el caso anterior del tetraédrico, porque solamente vamos a tener 2 orbitales P y un orbital S. Si estamos combinando 3 orbitales atómicos, vamos a tener 3 orbitales híbridos. Si nosotros analizamos este caso del BH3, lo que encontramos es que tenemos 3 orbitales híbridos sp2. ¿Cómo son sus ángulos? Si yo combino el orbital 2s con el 2px, voy a tener un orbital híbrido orientado sobre el eje X. Luego voy a tener otro átomo cuando combino el PY, que va a tener un ángulo diferente, y cuando combino el orbital PZ, vamos a tener otro ángulo diferente. El resultado final va a ser que los 3 orbitales híbridos van a estar orientados también equidistantemente del centro, y esto es con un ángulo de 120 grados, es decir, una geometría triangular. Si nosotros comparamos los orbitales híbridos del boro, que son 3 orbitales sp2 que están a 120 grados, que se superponen con el orbital 1s del hidrógeno, nosotros vamos a ver cómo es el resultado del enlace en esta molécula. Si nosotros analizamos el resultado experimental de cuáles son los ángulos de estas, son 120, que corresponden exactamente igual a la formación de los orbitales híbridos. Esta mecánica la podemos hacer exactamente igual para cuantos orbitales necesitemos. Por ejemplo, si tenemos el cloruro de berilio, en el cloruro de berilio solamente necesitamos combinar 2 orbitales, porque el berilio solamente se une a 2 átomos, en este caso a 2 cloruros. Tenemos que generar nuevamente las funciones de onda de los orbitales híbridos. En este caso es muy sencillo, simplemente la suma y la resta de los orbitales, y esto nos genera
que vamos a tener orbitales que en este caso lo vamos a llamar S y P, porque solamente un orbital P se va a combinar con un orbital S porque no necesito más. Y vamos a tener dos orbitales SP, uno que va a estar orientado hacia la derecha en el eje X y otro que va a estar orientado a la izquierda en el eje X, porque el único que se va a combinar es el orbital PX con el orbital S y me va a generar dos orbitales híbridos, como podemos ver en esta imagen. Bueno, ya hemos visto hasta aquí que podemos mezclar diferentes orbitales atómicos para tener diferentes orbitales híbridos. Dependiendo del número de orbitales atómicos que tengamos, vamos a poder obtener un igual número de orbitales híbridos simplemente con una densidad diferente o probabilidad de encontrar el electrón diferente y también orientados diferente en el espacio. Vamos a recapitular esto con una perspectiva tridimensional para ver si es un poco más claro. Lo que podemos ver aquí son los tres orbitales P del carbono, por ejemplo, y estos tres están orientados sobre los ejes. Si nosotros los ponemos sobre los mismos ejes, vemos que están orientados como si fueran los ejes coordenados o un octaedro. Cuando tenemos ahora el orbital S y un P y los mezclamos, vean cómo están orientados. Si nosotros mezclamos estos dos orbitales, vamos a obtener un orbital SP. ¿Cómo va a ser la geometría? Pues vamos a ver. Si ahora tenemos un orbital S y dos P's, vamos a ver cómo es la geometría de los orbitales híbridos SP2. Los orbitales híbridos SP2 ahora van a estar mezclados y van a estar orientados de manera diferente en una forma triangular de acuerdo a los ejes coordenados. Si se fijan ahora, uno de los lóbulos está orientado sobre el eje Y y los otros dos están intermedios. Lo mismo pasa cuando le hacemos la hibridación SP3. Ahora, los cuatro orbitales SP3 van a estar orientados uno sobre el eje y los otros dos entre medio de los ejes para formar orbitales híbridos. Si nosotros ahora vemos esto, lo tratamos de extrapolar a otra molécula, por ejemplo la del amoníaco, nosotros vemos que tenemos tres sustituyentes y un par de electrones libres. Esto funciona perfectamente para este tipo de moléculas. Nada más que ahora vamos a tener que cada uno de los orbitales SP3 va a estar teniendo 3 a los hidrógenos y 1 al par libre. Y también explica la geometría cuando tenemos pares libres en estas moléculas. Entonces, si tenemos una pica, 4 orbitales SP3 van a estar orientados uno sobre el eje y los otros dos entre medio de los ejes para formar orbitales híbridos. Si nosotros ahora vemos esto, lo tratamos de extrapolar a otra molécula, por ejemplo la del amoníaco, nosotros vemos que tenemos 3 sustituyentes y un par de electrones libres. Esto funciona perfectamente para este tipo de moléculas. Nada más que ahora vamos a tener que cada uno de los orbitales SP3 va a estar teniendo 3 a los hidrógenos y 1 al par libre. Y también explica la geometría cuando tenemos pares libres en estas moléculas. Tenemos un átomo central que se une a dos átomos. Aquí está representado por la letra A y los sustituyentes X, que pueden ser cualquier átomo. Vamos a tener dos orbitales híbridos que van a tener una geometría lineal. Cuando tenemos una geometría triangular, se va a referir a cuando tenemos tres sustituyentes en el átomo central A. Y va a ser una geometría triangular. Estos ángulos van a ser de 120 grados. El caso del metano, que fue la molécula con la que comenzamos, vamos a tener una geometría tetraédrica y vamos a tener 4 orbitales híbridos sp3. Sin embargo, no se restringe nada más a los S y los P, podemos utilizar otros orbitales. En el caso de los metales de transición es muy común tener orbitales en D, es decir, electrones de valencia en D.
Es una de las características de los metales de transición. Una, cuando nosotros tenemos que a un átomo central se le unen 5 sustituyentes, vamos a tener una bipirámide trigonal. Esta tiene una geometría que se llama bipirámide trigonal porque es una parte central, que son 3 sustituyentes, y en la parte de arriba y abajo tiene otros 2 sustituyentes, dando como resultado como si tuviéramos una pirámide de base triangular pegada a otra pirámide de base triangular. Por eso se llama bipirámide trigonal. Y es una geometría muy común en compuestos con metales de transición. Si en vez de utilizar el orbital de z cuadrado se utiliza orbital de x cuadrado menos y cuadrado, lo que vamos a tener como geometría es, nuevamente, vamos a tener 5 orbitales con una hibridación sp3d. Sin embargo, al utilizar otro orbital para hibridar, que tiene una orientación diferente, vamos a tener una geometría que se llama pirámide de base cuadrada, es decir, tenemos unos sustituyentes formando una especie cuadrado y en la parte superior un sustituyente en la parte apical. Estos reciben nombres, los sustituyentes que están en esta parte es en la parte del ecuador, si vemos esto como si fuera una esfera, y se llaman sustituyentes ecuatoriales, y los que están arriba y abajo son sustituyentes axiales. En el caso de la pirámide cuadrada solamente tenemos un sustituyente axial, que es el que está arriba, y formaría una pirámide con una base cuadrada. Cuando ya tenemos 6 sustituyentes, la geometría más común en la naturaleza es la octaédrica, y para eso tenemos que hibridar un orbital s, 3p y 2d, y si nosotros hacemos esto nos da una geometría octaédrica. Y finalmente, otra de las más comunes es la que tiene 4 sustituyentes. Ya vimos la más común con 4 sustituyentes, que era el tetraedro. El carbono siempre es tetraédrico. Pero cuando tenemos otro tipo de elementos que tengan orbitales d, puede que nos dé otra geometría. En este caso, si analizamos un orbital d, 2p y un s, vamos a tener 4 orbitales híbridos para acomodar a los 4 sustituyentes que tiene esta, formando un cuadrado o geometría cuadrada. Hay quien le llama, en muchos libros se puede encontrar la geometría cuadrado-plana por una sencilla razón, porque a veces puede estar un poco distorsionada la geometría y no necesariamente va a ser plano, puesto que un cuadrado siempre es plano. Cuando está un poco distorsionado no va a ser plano, y por eso, para distinguirlo, en los libros a veces encontramos cuadrado plano. No es que sea una redundancia per se. Como hemos visto, es una teoría muy sencilla desde el punto de vista cualitativo. Ya cuando nos metemos a resolver la ecuación de los orbitales híbridos no necesariamente es tan sencilla, pero está muy bien explicada en los siguientes libros. Estos son los libros que recomiendan principalmente en el temario oficial de la materia. A mí en particular me gusta mucho el Housecroft porque es un libro muy didáctico, se los recomiendo mucho para que vayan a ver y leer y estudiar de ahí. ¿Sí? Hay unos videos que lo pueden encontrar en YouTube como Hybridation Theory. Aquí está la dirección de IP, o lo pueden encontrar en la página directamente, que son videos que están en inglés, es la desventaja, pero están muy bien hechos y son muy claros. Visualmente son muy atractivos. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayan entendido, y por favor, para reforzar estos temas, lo que tienen que hacer es ir a la literatura y leerlo nuevamente. Bueno, este es el video. Se fijan, es un video muy cortito, que es una pequeña introducción más o menos visual para tratar de hacerlo. Para tratar de complementarlo para nuestra clase, vamos a tratar de ver lo que sería algo equivalente, pero ya nada más enfocados a compuestos de coordinación. Para lo cual, veamos. ¿Se ve la presentación? Bueno, va. Esto es lo que les decía, lo que vimos en el video, pues Linus Pauling empezó a usar esto más en química orgánica con híbridos con el carbono, con las hibridaciones SP2, SP3 y SP, que eran las más comunes para carbono, pero también podemos trasladarlo a metales de transición muy fácilmente. ¿Cómo hacemos esto?
En el caso de los metales de transición, los compuestos de coordinación deben hibridarse tantos orbitales atómicos como se necesiten para acomodar los ligantes y los pares libres de ligantes. Entonces vamos a considerar que puede haber dos opciones de acomodo. Por ejemplo, vamos a ver casos particulares y ver qué significa en cada caso y cuáles son las opciones. ¿Sale? Si nosotros vemos el hexaciano ferrato 2, este es un hierro 2. Entonces, primero tengo que ver la configuración electrónica del hierro. La configuración electrónica del hierro es argón 4s2, 3d6, como ya lo comentamos en días pasados. El argón, digo, el núcleo, el core de argón, eso no se modifica. Lo que sí se va a modificar es los orbitales S, son los primeros que se pierden. Entonces, la configuración del hierro 2 como el ion hierro 2 va a ser un D6. Esto quiere decir que tenemos 6 electrones en los orbitales de valencia. Si nosotros tenemos una configuración, vamos a tener que acomodar 6 electrones. Tenemos dos maneras de acomodar 6 electrones. Esta y esta. A esta manera se le va a llamar alto spin y a esta manera se le va a llamar bajo spin. Y aquí viene la primera limitación de la teoría. Si se fijan, aquí yo estoy colocando los orbitales horizontales. ¿Sí? Están horizontales. Normalmente, cuando yo escribo los valores de los orbitales, lo que se hace es poner los orbitales en una escala de energía. Aquí no están colocados en ninguna escala de energía. Si no, no tendría mucho sentido esta opción de bajo spin con respecto a la del alto spin. ¿Por qué? Porque hay un principio en mecánica cuántica que nos dice que tenemos que tener el principio de la máxima multiplicidad de spin. ¿Qué quiere decir esto de la máxima multiplicidad de spin? Que para que nosotros tengamos nuestro sistema en un estado de mínima energía, los spins tienen que estar desapareados. Es decir, en cada uno de los orbitales ven los D, que es el dx, z, dyz, dxy, dx cuadrado menos y cuadrado, y dx y dz cuadrado, son los 5 orbitales de, nada más debería entrar un electrón así como está aquí, separado. Si ya no caben más, el siguiente ya entra apareado, es decir, ya entra en el mismo orbital. ¿Y por qué esta opción no es muy lógica? Porque esto requiere energía. ¿Por qué requiere energía? Pues ya lo dice el viejo dicho, el apareamiento requiere energía. ¿Y por qué el apareamiento requiere energía? Por una simple razón. Porque si ya tengo un electrón aquí, tengo una carga negativa en este mismo orbital, y para que pueda entrar otro electrón, necesita vencer la repulsión electrón-electrón, porque ambos tienen la carga negativa. Entonces, las que están con máxima multiplicidad de spin, es decir, con los spins separados, son mucho más estables que las que están con los spins apareados. En la teoría de enlace de valencia, eso no se está considerando. Entonces, podemos considerar simplemente dos opciones. Las opciones de alto spin y de bajo spin. Y vamos a ver por qué. Si es de esa manera, tenemos los electrones del metal, pero nos falta acomodar los electrones de los ligantes. Si se fijan, yo tengo 6 cianuros en este ejemplo. Tengo estos 6 cianuros de aquí. Y cada cianuro, ¿con cuánto contribuye? Con un par de electrones. Entonces, si yo aíslo estas dos gráficas y las pongo en otra diapositiva, lo que sucede es que vamos a tener en esto aquí los electrones de alto spin o los electrones en bajo spin en las dos configuraciones posibles. Y vamos a ver, entra un ligante, otro ligante, otro ligante, otro ligante y otro ligante. Entonces entrarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligantes. Porque aquí tenemos el hexaciano, que son 6 cianuros. Es un octaedro, en principio porque están 6 cosas alrededor de un metal central. Y se forma de esta manera. Entonces, esto sería, ¿qué hibridación tendría? Para poder poner la hibridación tengo que contar cuáles son los orbitales contribuyentes en donde están los ligantes. Entonces, son los rojos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes los coloquen en un examen, cualquier situación, pues es muy conveniente ponerlos de diferente colorcito.
Es muy conveniente ponerlo de diferente colorcito porque pues, se ve cuáles están refiriéndose al metal y cuáles están refiriendo a los ligantes. ¿Sí? Entonces, aquí lo tomamos. Tenemos que son 2 orbitales D, entonces una hibridación D2, un orbital S y 3 orbitales P. Entonces la hibridación total sería DSP3. ¿Se acuerdan? En el video veíamos que lo que hacíamos era tener una función de onda de un orbital híbrido, que eran las contribuciones lineales de los orbitales atómicos. Si yo trato de resolver la función de onda completa y veo cómo están la distribución de electrones resolviendo la ecuación de Schrödinger, lo puedo hacer. Y yo voy a tener dos tipos de orbitales, los que se llaman de antienlace y los de enlace. El que me va a interesar es el de enlace, que es el de aquí abajo. Este orbital de enlace lo que me va a decir es cómo están distribuidos geométricamente los orbitales. Entonces vamos a tener orbitales formando un octaedro, que es lo que yo encontraba geométricamente. Desde Werner, ¿se acuerdan que se formaban octaedros cuando teníamos 6 ligantes? Entonces forman esto. Este es el de antienlace y eso lo discutiremos un poco mejor cuando veamos orbitales moleculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los orbitales del metal van a tomar una geometría octaédrica para que cada uno de estos pares rojos, que son los pares electrónicos de los ligantes, puedan entrar cada uno de estos orbitales. ¿Sí? Entonces tengo una hibridación DSP3 y la DSP3, cuando yo la resuelvo según la ecuación de Schrödinger, me va a dar un octaedro, que era lo que yo estaba esperando. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una hibridación? Cuando tengo todos los electrones en alto spin, pues sucede que tengo, para un caso que estamos viendo, que es el hierro 2, tengo todos los electrones en los orbitales de llenos. Entonces, cuando entren los ligantes, van a entrar en los siguientes orbitales. Los siguientes orbitales, los S, los P y los 4D para la primera serie de transición, que son el número cuántico principal 4, no son muy altos en energía, se parecen bastante en energía a estos. Por eso es la versatilidad en compuestos de coordinación. Los orbitales no están inaccesibles en energía, al contrario, están muy accesibles en la energía. Y eso hace que los ligantes pueden entrar fácilmente en esos orbitales. Entonces yo meto los ligantes, y los ligantes vamos a meter un par electrónico, 2, 3, 4, 5, 6 pares electrónicos. Ahora no entran en el 3D, pero los dos que no entraban en el 3D ahora van a entrar en el 4D. Eso me da que tengo una hibridación SP3, porque tengo S, P, 3Ps y 2Ds, 2. Entonces, si se fijan, a final de cuentas estoy considerando el tener una hibridación exactamente análoga geométricamente a la anterior. Me sale de nuevo un octaedro. Entonces, todas las hibridaciones SP3D2 o D2SP3 van a tener una geometría octaédrica. Es lo que nos predice la teoría de enlace valencia. Fíjense, yo decía que esta conformación de alto spin, donde yo tengo todos los spins desapareados, era de más alta energía, digo, de más baja energía porque no tenía que vencer la repulsión electrón-electrón, pero si se fijan, los electrones que van a entrar en D entran en un D de más alta energía. Eso descompensa. Entonces, a final de cuentas, hay como dos situaciones muy interesantes ahí en los, ¿cómo se llama? En los orbitales híbridos SP3, ya sean de bajo spin o de alto spin, me dan más o menos lo mismo. Y energéticamente no me está, por lo menos de forma cualitativa, no se está considerando esto. Entonces es una de las grandes limitaciones. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Se va entendiendo. No simplemente en lugar de estar hibridando los S y los P, pues ahora tenemos más. Y los electrones de los ligantes siempre entran por pares y entran en un orbital. Recuerden que a cada orbital siempre le van a caber un par de electrones. Ahora, vamos a ver otras geometrías. ¿Y qué significa diamagnético y qué significa paramagnético? ¿Sale? Si yo tomo ahora el compuesto de níquel, el níquel ahora tiene una configuración de 4S2, de 8. Si yo considero ahora el níquel en estado de oxidación 2, que es el caso de este compuesto que tenemos aquí, que es el tetraciano de níquel 2, tenemos que es un D8. Eso quiere decir que tengo 8 electrones en la capa de valencia, en los orbitales D. Entonces los electrones van a entrar
en D, los ligantes en S y en P. Pero ahora tengo nada más 4 ligantes, 4 dientes. Entonces, cuando yo los meto, va a entrar uno en D, otro en S y 2 en P. Esto me daría una hibridación total de SP2, DSP2, ¿sí? Tengo uno en D, uno en S y 2 en P. Si se fijan, son 4 sustituyentes. En el video vimos el carbono, y en el carbono tenía también 4 sustituyentes, nada más que la hibridación era SP3. El SP3 se acordaban que daba un tetraedro. Cuando yo resuelvo la ecuación de Schrödinger para esto, lo que me da es que cuando yo meto, en lugar de un tercer P, meto un D, me da que es un cuadrado, que es esta geometría. Entonces, todos los D8 les gusta la geometría cuadrada, porque a veces si son de bajo spin, van a poder tener una conformación, una hibridación, perdón, que involucre un orbital D, y eso me conduce a una geometría cuadrada y no tetraédrica. Pero ¿qué sucede si ahora yo le pongo amoníacos? Cuando yo le pongo amoníacos, resulta que este es paramagnético, a diferencia que este es diamagnético. ¿Qué significa diamagnético y qué significa paramagnético? Para los que no lo sepan, vamos a hacer un pequeño breviario cultural aquí y les voy a compartir una pantalla y vamos a ver qué es paramagnético y qué es diamagnético. Si yo tengo un orbital, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a poner aquí los electrones. 1, un par de electrón, esto involucra un ligante, esto involucra otro ligante, vamos a poner un D6 y esto involucra otro, ¿sale? Entonces aquí tengo una hibridación y esto sería diamagnético. ¿Qué quiere decir diamagnético? Diamagnético quiere decir que todos los electrones están apareados. ¿Y por qué? ¿De dónde sale eso de diamagnético? Sale de lo siguiente. Si yo pongo un imán, donde yo tengo el norte y tengo aquí el sur, y las líneas de campo magnético serían estas. Estoy tratando de dibujar las líneas de campo magnético de un imán. Cuando yo coloco ¿cómo se llama? Una cosa que tiene propiedades diamagnéticas, las propiedades diamagnéticas se va a acomodar en diagonal a las líneas de campo magnético. Lo vamos a ver un poquito mejor ahora que veamos magnetismo, que será quizá después de esta clase. Lo veremos, se van a acomodar así. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo otro imán norte, sur? Vamos a pintar las líneas de campo magnético de forma similar, así. Y ahora vamos a pintar ¿qué pasa si ahora yo tengo otra conformación? Algo que sea paramagnético. Para que sea algo paramagnético, perdón. Para que sea algo paramagnético, lo vamos a pintar 1, 2, 3, 4, 5 orbitales de, vamos a poner el mismo, ¿cómo se llama? D6, que era el mismo caso que estábamos viendo antes, entonces va uno para arriba y otro para abajo, perdón, y otro para abajo, luego para arriba, para arriba, para arriba. Tengo 6 electrones, estos electrones de aquí están desapareados. Estos electrones de aquí están desapareados, estos electrones. Esto quiere decir que este electrón tiene un momento de spin de un medio, que se le va a sumar a otro momento de spin de otro medio proveniente de este. Y luego este va a tener otro spin de un medio. Y este va a tener otro spin de otro medio. ¿Sí? Entonces, el spin total de esta aquí va a ser
igual a 4 medios, o lo que es lo mismo, 2. Esto quiere decir que tiene estos, al ser una carga eléctrica que tiene movimiento, que es el movimiento de spin, va a generar un campo magnético. Entonces, cada uno de estos electrones se va a comportar como un pequeño campo magnético que sumados me van a dar como un campo magnético equivalente a un spin 2. Y esto quiere decir que cuando yo coloque una muestra en esto, se va a colocar paralela en las líneas de campo magnético, porque se va a orientar de acuerdo a las líneas de campo magnético en esto. Por esto esto se llama paramagnético, porque se coloca en paralelo a la línea de campo magnético, y se llama diamagnético, porque se coloca en diagonal a las líneas de campo magnético. Diamagnético, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo entender que el compuesto cuadrado de níquel 2 es diamagnético, porque no tiene electrones desapareados. Y el compuesto de níquel con amoníacos, con el de cianuro será diamagnético, es paramagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entran los ligantes van a entrar en un orbital S y 3p, y va a haber 2 electrones que estén desapareados. Eso lo hace paramagnético. Se van a comportar como pequeños imanes. ¿Y esto qué sucede? Que ya tengo una hibridación diferente. Tengo un S y 3p, y eso me da una hibridación sp3, que de forma análoga al carbono, pues es un tetraedro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo mido las propiedades magnéticas de un compuesto de níquel, voy a tener 2 posibilidades. Los que son paramagnéticos y los que son diamagnéticos, cuando tienen número de coordinación de 4. Ojo, cuando tienen número de coordinación de 4. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo experimentalmente puedo saber si es cuadrado o es tetraédrico con esta teoría. Si el níquel 2 tiene un momento magnético diferente de 0, más alto de 0, es decir, tiene un momento magnético correspondiente a un paramagneto, vamos a tener, y eso se mide en una balanza, eso ya lo están haciendo en el laboratorio. Lo que va a suceder es que ese compuesto se va a hacer un tetraedro. En cambio, si yo lo tengo en forma de hibridación de sp2, va a ser cuadrado, porque todos los electrones de aquí están apareados y es un diamagnético. Es una forma experimental muy sencilla de tener una idea de si el compuesto es cuadrado o no es cuadrado, qué onda con ese compuesto, ¿sí? Y eso me da propiedades importantes. Lo vamos a ver más adelante en qué qué importancia tiene que sea cuadrado o no sea cuadrado. Para empezar, la óptica va a ser diferente, el color va a ser diferente. La intensidad y muchas cosas va a ser diferente en el color, pero también en algunas propiedades. Muchos de los compuestos se utilizan en propiedades magnéticas y pues eso es importante saberlo si son de una manera u otra. Entonces, esto, si se fijan, la teoría de enlace de valencia es una teoría muy sencilla, muy, muy sencilla, que simplemente tenemos que ver qué es. Y yo la puedo aplicar a todas estas geometrías, ¿sí? La puedo aplicar a estas geometrías y aquí hay un ejemplo de cada una. Entonces, de aquí al final de la clase, que nos falta media hora, van a hacer un ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio que van a hacer es, teniendo la hibridación todos estos compuestos, bueno, hasta el octaedro, aquí el prisma trigonal no lo vean, hasta el octaedro, traten de hacer los diagramas de las rayitas como los acabamos de hacer, ¿sale? Para el plata, para eso van a tener que sacar el estado de oxidación de la plata y van a tener que sacar el número. Y vamos a pasar a alguien a que nos explique o nos va a contar algunas cosas. Esto es con valor a currículum. Por favor, tienen aproximadamente 20 minutos
para poder hacer esto, ¿sí? Entonces aquí tienen los ejemplos. Plata más mercurio, hierro con bromos, níquel con cianuros, cobre con cloros, níquel con cianuros, cobalto, y me van a decir, justificar con los diagramas de las rayitas, estas rayitas de los orbitales D, los orbitales D, los orbitales S y los orbitales P, y luego tengo aquí más Ds, esta sería la configuración que estamos viendo. Con este tipo de diagramas, los electrones para justificar esta hibridación, dependiendo del número de ligantes que estén entrando. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí, duda? profesor. Yo tengo duda, pero no de esto, es sobre el ejercicio que hicimos ayer. Es que tengo duda con los isómeros ópticos. O sea, mi duda es si el cómo interactúa, bueno, es que necesitaré un ejemplo, pero depende mucho de cómo interactúa el isómero óptico, bueno, cómo está reaccionando con las características que tiene con el producto resultante. A ver, el isómero óptico tiene propiedades ópticas primero. Pero también, déjame irme al pizarrón para enseñarte algo, ¿sale? Dame un segundo con esto, ahorita vuelvo a esta diapositiva y vuelvo nuevamente. Al pizarrón vamos a borrar todos los dibujos. Si, lo más típico en los isómeros ópticos, vamos, lo más sencillo, pues son los tetraedros, donde todos los sustituyentes son, déjame borrar que lo hice mal, donde tenemos uno, vamos a dibujar un tetraedro. El que es como cuña, que es este enlace, está hacia el frente y este está para atrás. Si yo pongo un isómero óptico, el isómero óptico sería así. O lo que sería lo mismo. Si yo los trato de superponer, perdón, este es el que está así. Si trato de superponer este y este, no los voy a poder superponer. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cómo los vemos de diferente? ¿Cómo es la reactividad? ¿Cómo son las propiedades? Cuando pasa la luz a través de cuando pasa una onda a través de esto, interactúa con esto, se desvía la luz de una forma o se desvía de otra. Y eso son propiedades ópticas por el centro quiral. Entonces, esa es una forma. La siguiente forma, hay muchos experimentos para medir eso. Uno de ellos que se estudia muchas biomoléculas, porque hay muchos centros quirales en las biomoléculas, es el dicroismo circular. Y eso me habla del promedio de todos los centros quirales. Pero bueno, ese es uno. Pero fíjate, si yo tengo esta molécula y tengo un receptor, supongamos que es un receptor así, que es otra molécula, es una moléculota grandota, no se va a acomodar este igual que este. Por eso nuestra nariz tiene receptores grandotes y a veces uno se acomoda bien porque está orientado en un sentido y da olor. Y el que no se acomoda bien porque está orientado en sentido contrario, recuerden que estos sustituyentes de aquí son diferentes. Entonces eso hace que no se acomoden aquí o si se acomoden aquí con la otra molécula. Entonces uno tiene olor y el otro no tiene olor. Uno se une a una proteína porque tiene la isomería adecuada, la isomería geométrica adecuada, y el otro no. Entonces uno es un fármaco y el otro no es un fármaco. ¿Sí? Entonces, para eso es. Entonces, la forma de verlo es tratar de superponer uno con respecto al otro. ¿Sí? Cuando tienes sustituyentes diferentes, iguales. ¿Más o menos queda algo respondido a tu pregunta? Sí, profesor, es que justo ayer que estaba terminando la tarea, me puse a pensar en eso de los isómeros ópticos que, bueno, por lo que nos había explicado usted y otras cosas que yo ya había visto, ya sabía que cambiaban las propiedades con lo que estaba reaccionando, pero aún no me quedaba claro. Entonces, bueno, ahorita ya me quedó claro, profesor. Mira, mucho es que dibujo muy feo, pero mira, mucho es esto. Si tú tienes aquí un isómero, vamos a tratar de dibujar los sustituyentes, ¿sale? En realidad, este es el centro metálico y el sustituyente lo vamos a poner de otro color. Entonces, por ejemplo, este va a ser así y este va a ser así.
son sustituyentes, que son los que le dan la quiralidad. Cuando llega una molécula receptora, que esto puede ser en un organismo vivo o en una reacción catalítica, etcétera, va a haber cierto acoplamiento, cierta interacción. Si este está acá o este está acá, no va a tener lo mismo porque geométricamente no es igual. Eso en catálisis es una parte interesante y se le llama catálisis asimétrica. Y eso viene con para poder diseñar catálisis asimétrica se hace con compuestos de coordinación que sean asimétricos, es decir, que tengan una actividad óptica. Y estos que tienen actividad óptica es muy valioso y muy vendido en la industria química actualmente, la catálisis asimétrica, porque es difícil de hacer, porque con reacciones tradicionales se obtiene la mezcla de los isómeros, pero muchas veces yo lo que quiero es tener un isómero nada más. Y para poder obtener isómeros nada más tenemos que recurrir a lo que le llaman en inglés la chiral pool, es decir, la alberca de moléculas quirales, que normalmente son derivados de aminoácidos que nosotros sustituimos para convertirlo ya en otra cosa que nos ayuda a hacer este tipo de cosas. Pero tiene un montón de aplicaciones. Pero quizá la más espectacular sea realmente la catálisis asimétrica. Cuando vayamos al final del curso les platicaré y les enseñaré mejor qué es esto de la catálisis asimétrica, porque es muy interesante y la química de coordinación se aplica muchísimo ahí. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, sí, profe. Por ejemplo, en el caso de la tarea del B, que tiene, el centro metálico es cadmio con bromo, en un grupo nitro, NO y agua, ¿cómo sabemos qué isómero óptico hay en mayor abundancia? ¿Con qué tanto interacciona con la luz o algo así? No puedes saber cuál está en mayor abundancia. Primero, tienes que, o sea, tú puedes saber que tiene isómeros ópticos. ¿Cómo lo mides? Viendo la desviación de la luz con un polarímetro. Pero no puedes saberlo a priori, la cantidad. Para poderlo hacer así a priori la cantidad, pues depende del método sintético. Y hay formas de hacerlo. Normalmente se hace como yo lo he hecho experimentalmente. Experimentalmente, déjame ir otra vez nuevamente al pizarrón. Experimentalmente se mete se hace con cromatografía de gases. ¿Sabes qué es la cromatografía de gases? No. La cromatografía de gases es una columna, que es un tubo, que tiene adentro una sustancia. Y pasan moléculas en fase gas y las va arrastrando un gas. Aquí hay un gas que arrastra a tu sustancia. Y estas bolitas, que es tu sustancia, que la quieres separar, que puede ser quiral, si tú quieres unas que son unas L, que a la izquierda o a la derecha desvían la luz, levo o dextro se llama normalmente, entran aquí. Y ¿cómo se llama? En cromatografía de gases se utilizan unas columnas que son de ciclodextrina. Las ciclodextrinas son unas moléculas muy bonitas, a mí me encantan, trabajo mucho con ellas, que son como conos, así, son como un cono truncado, y están huecas por dentro. Están huecas por dentro. Entonces, cuando llega una molécula que a ti te interesa, esta molécula, por ejemplo, vamos a poner el tetraedro, que estamos viendo. ¿Sí? Que es quiral. Cuando entra aquí, no entra igual la que es izquierda o la que es derecha o la que es desviada, está un isómero óptico otro, haciendo que haya un poquito más se retenga más o interaccione más fuerte un isómero óptico que el otro en estos huecos de estas moléculas de ciclodestrina. Se mete más y las otras que no se meten pasan de largo. Entonces, de repente, tú lo que ves es que tienes un flujo de gas y de repente empiezan a salir las moléculas L porque estas no se detuvieron y un tiempo después salen las Ds. ¿Sí? Y esto lo ves si tú graficas en función del tiempo la concentración o la cantidad de sustancia que te está saliendo, no sale nada. Esto es un 0, por ejemplo, no sale nada, y de repente ves que empieza a salir una. Aumenta la concentración y sale. Y luego empieza a salir la otra y esto. Y así los puedes resolver, y así los puedes cuantificar. Uno es el L y el otro es el D. El L salió primero porque se arrastró menos, el D interaccionó más y se detuvo más. Es como
Es como algún amigo que tengo, ¿no? Que habla mucho y que cuando vamos por la facultad, ¿quién llega primero al laboratorio? Llego primero yo porque el otro se queda platicando con la gente a mitad de pasillo. Entonces, si esto lo hacemos con platicadores y no platicadores, pues los no platicadores llegan antes que los platicadores porque interaccionan más y se retienen más en el lugar. Entonces, eso es una separación en tiempo hecha con unas columnas que se llaman de cicloestrina. Es la forma de separarlas normalmente. No es fácil separarlos porque químicamente se parecen mucho. Entonces, por métodos físicos, punto de ebullición y eso, generalmente van a tener casi el mismo punto de ebullición cualquiera de estos dos isómeros. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar con lo que nos truje. Copien del de plata hasta el de cobalto, desde aquí hasta aquí, y traten de hacerlos. Y ahorita los discutimos. Falta para que se termine la clase 23 minutos. Vamos a dar 15 minutos y los empezamos a discutir. ¿Sale? Traten de hacer ejercicio en una hoja. Si lo pueden hacer, lo compartimos y lo vamos viendo. Lo compartimos y lo vamos viendo. Les dejo compartir su hoja y lo vemos.
Jóvenes, ¿cómo van? ¿Ya me tienen resultados? Sí. Sí, A ver, profe. ¿quién dijo yo? Yo tengo una duda. Sí. En la última parte, en donde tenemos al complejo de cobalto con 6 amonios, yo lo puedo Sí. colocar de una manera en donde el complejo es diamagnético y paramagnético, pero ¿cómo voy a saber cuál de los dos tomar? Y va a tener la misma hibridación que es sp3d2. Pues esa es una parte importante. Demuestras que de ambas formas es octaédrico. Lo que estás tratando de ver es un poco cómo es, cuántos electrones tienes desapareados y si qué geometría va a tener. Entonces, en el caso del cobalto, independientemente de los electrones que tenga desapareados, va a Octaédrico. ser Ah, ok. octaédrico. No en todos los casos. ¿Sí? Bueno, ¿quién empieza con el de plata? Ah, sí, gusta yo. Sí, tú eres Elizabeth Armas. Elizabeth, déjame poner, aquí está. ¿Quieres? Te voy a hacer co-host para que puedas poner la pantalla y lo que quieras poner, ¿sale? Va. Ya estás. Voy a quitar la pantalla para que puedas hacer. Adelante, Elizabeth, cuando quieras. Voy a prender la cámara para Sí. enseñar el papel. Muy bien. Déjame hacer grande. View. Sí. Entonces, perfecto. Muy bien, Elizabeth. Ve, ¿no los puedes poner en el pizarrón? Cuando le dices share screen, te sale ahí whiteboard, depende como lo tengas en inglés, en español, yo lo tengo en inglés, no sé por qué. Le dices ahí y dibújalo para que lo vean los demás. Entonces, primero que nada, tenemos que averiguar qué configuración electrónica tiene la plata. Es un de 10, muy bien. Si se fijan, la plata ya no es un elemento de la primera serie de transición. Entonces, los orbitales D involucrados no son los 3D, sino el siguiente número cuántico principal, que es el 4D, como lo está poniendo Elizabeth. Entonces está poniendo primero todos los electrones de valencia los electrones de valencia de la plata más, que tiene esta oxidación 1 más. Y ahora va a poner los de los ligantes. Tenemos 2 ligantes nada más, 2 amoníacos. ¿Se acuerdan que este era el ejemplo que vimos del compuesto japonés que ayudaba a las caries? Pues es este mismo. Entonces tenemos una hibridación. Perfecto, Elizabeth, muy bien hecho, muchas gracias. Profe, Sí, una pregunta. ¿Por qué es 4 de 10 la configuración de la plata? ¿No sería un de 9? ¿cuál es? Ve la configuración de la plata. No, la plata es un de 10. La plata 1 más es un de 10, no es plata 2. Si fuera plata 2, sí, pero es plata 1. Chécate una Entonces, tabla. Es plata 1, no es plata 2. Entonces sí es un de 10. Chécate la configuración en la tabla periódica y verás. ok, profe, gracias. Dale. Sí, bueno, porque la configuración es D10S1, entonces se quita el del S, ¿no? El del S, claro. Primero sale el del S.
Entonces te queda con de 10. Por ejemplo, el siguiente elemento es el cadmio. El cadmio 2 es un de 10, pero ese tiene 4s2 en la configuración electrónica, pero es el siguiente que le sigue en el periodo. Entonces sería análogo. Y todos estos que son de 10 son incoloros y aburridos. No tienen una interacción. Perfecto, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. Vale. ¿Quién le sigue? Que haga lo mismo que hizo Elizabeth. Yo, profesor. ¿Y tú eres? Saúl. Saúl, déjame ponerte. No sé si puedes compartir el pizarrón o te tenga que hacer co-host. Es que solo me aparece compartir pantalla, pero bueno, Bueno, no veo. Saúl Martínez Granados. Sí, Espérame, ahorita lo arreglamos. Ya puedes. Ahora. Si le dices New Share Screen, ahí te sale el pizarrón blanco o whiteboard, depende de cómo lo tengas, en inglés o en español. sí, profesor. Ya lo estoy abriendo. Órale. Creo que ya aparece, ¿no? Todavía no dice que está ya aparece, ahora aparece. Ya. Perfecto. Entonces. Si se fijan, en el caso del mercurio 2 también es un de 10, porque la configuración electrónica del mercurio es de 10, 4s2, el mercurio 2 se le quitan los 2 electrones, salen los LS y nos queda esto. De 10. Si de repente se les va una letra o una mayúscula minúscula, no pasa nada, ¿eh? Entendemos. Sería 6S. La verdad es que el utilizar colorcitos para diferenciar los electrones del metal de los electrones de los ligantes es muy didáctico. Entonces, eso procuren hacerlo cuando resuelvan ejercicios, tareas o cuestiones así. O cuando den una clase y les toque hacerlo. Sí, bueno, esa sería la configuración, profesor. Bueno, sí lo Perfecto. hice yo. ¿Y qué hibridación tendríamos? SP2, SP2, entonces sería triangular. ¿Sale? triangular. Perfecto, creo que ya estamos en tiempos. Entonces, procuren hacer los otros de ejercicios y los revisamos al principio de la próxima clase, ¿les parece? Sí. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas, si tienen dudas, pues como ya estamos en tiempo, guárdenselas y les seguimos la próxima clase, pero procuren hacer estos ejercicios que acabamos de ver. Y los discutimos la próxima clase y empezamos con otras cosas, ¿sale? Y también de la primera tarea que había quedado, que me la tienen que subir al Classroom. Bueno, pues que estén muy bien, jóvenes. Ahí nos vemos. Gracias, profesor. Buen día. Adiós, buen día.